muchísimas gracias, señor presidente, señor ministro, señores comandantes de fuerzas, señor viceministro. El senador Rangel ha hecho una descripción casi sobre el terreno de lo que ha producido un proceso denominado por el gobierno de paz y nosotros como de encuentros o diálogos en La Habana. Yo trataré de resumir lo que son los puntos de vista teóricos y doctrinarios que mueven al centro democrático y en particular al expresidente Álvaro Uribe Vélez a las posiciones que hemos mantenido con mucha firmeza durante todo el tiempo de duración del proceso. Comencemos por decir que la Segunda Guerra Mundial construyó 3 escenarios que incluso moldearon una literatura política e incluso modificaron el propio diccionario de la lengua española. El apaciguacionismo, el colaboracionismo y la posición de dignidad, las 3 versiones tan diferentes frente a un conflicto. En el año 1938, Chamberlain, como síntesis de una política de apaciguacionismo frente a Hitler, logró el llamado Pacto de Múnich. Y es famosa la escena cuando llega, baja del tren y muestra un documento, el Pacto de Múnich, que asegura es el pacto de paz para todo el siglo. Tal alborozo produjo esa línea de pensamiento y de acción y los resultados aparentes de la misma, que algún iluso inglés, incluso él, nominó para el Premio Nobel de la Paz del año 1939 a Adolf Hitler. De allí surge la palabra apaciguacionismo. La segunda palabra frente a los conflictos y a la definición de los comportamientos de los líderes frente a ellos es el colaboracionismo. En 1940, en plena confrontación, en el mes de octubre, cuando Hitler ha logrado dominar buena parte de Francia, se constituye un gobierno provisional de Vichy y su líder, el anteriormente héroe de guerra de Francia, Pétain, en un discurso de octubre, llama a la colaboración de los franceses con el invasor nazi. Una tercera línea de comportamiento frente al enemigo la personificó Churchill. Al posesionarse en plena guerra mundial como primer ministro, dice a sus compatriotas: solo tengo para ofreceros sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Incluso se había referido al Pacto de Múnich con esta frase lapidaria: el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra. Y en cierto momento en la propia Cámara de los Comunes le había dicho a Chamberlain: se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, y elegiste la deshonra y también tendrás la guerra. Ayer el presidente Santos nos hizo un trabajo de recopilación y resumen de su posición, que me atrevo a denominar
como apaciguacionista, no colaboracionista como la de alguno de sus más cercanos aliados hoy, el presidente Samper. En una intervención pública dijo el presidente Santos ayer, 31 de agosto, preferimos la concertación que la confrontación y creemos que es la forma más efectiva de lograr unos objetivos. Y creo sinceramente, dice Santos, que en la política exterior, cuando vemos lo que teníamos hace 5 años en el mundo entero y lo que tenemos hoy, la diferencia es abismal, y evidentemente es abismal. El gobierno del presidente Uribe en el año 2002 se inaugura con un artículo de fondo de la revista Foreign Policy acerca de los estados fallidos, no viables, estados parias. De los 12 que referencia el artículo, 2 son de América Latina, uno de ellos un protectorado de la OEA por aquella época, Haití, y el otro Colombia. Al finalizar el periodo del presidente Uribe en el año 2010, algún analista de los asuntos internacionales predicó la idea de los civetes. El civete es un pequeño animalito de Malasia que consume los granos de café y al defecarlos los entrega prácticamente como oro, como el más preciado de los sabores del café. Y entonces algún analista, pensando en Colombia y en algunos otros países, dijo: las economías en donde recomendaría la inversión son los 5 países cuyas primeras letras componen la palabra civetes, y la primera era Colombia. Hoy la situación, dice Santos, es diametralmente opuesta, y vamos a continuar con esa política de firmeza y al mismo tiempo diálogo y diplomacia, que no son incompatibles, todo lo contrario, son totalmente compatibles. Y esa ha sido nuestra norma de conducta en esta situación. La diplomacia tiene sus formas, la diplomacia tiene sus procedimientos, y entonces actuar con toda firmeza como lo hemos hecho. Y la firmeza no quiere decir gritar más, la firmeza es ponerse en una posición clara y firme frente a una situación como lo hemos expresado en público y en privado. Una situación de protesta, una situación de reclamo, cuando uno ve lo que está sucediendo y la violación de los derechos fundamentales de nuestros compatriotas. Pues bien, lo que explica para todos los ciudadanos que nos oyen hoy la política del presidente Santos frente a las FARC y su decisión de borrar de un plumazo el 7 de agosto toda la política que había preconizado y puesto en marcha el presidente Uribe y que había logrado los éxitos evidentes, tanto así que su elección fue el premio del pueblo colombiano a esa política, como por ensalmo se transformó. Y regresamos a la política de justificación de la existencia de organizaciones criminales, armadas, terroristas en Colombia. Esa justificación está muy bien descrita por un tratadista, Posada Carbó, en un pequeño folleto Ilegitimidad del Estado en Colombia. Los presidentes, desde Belisario Betancur hasta el presidente Samper, al cual se refiere en primer término Posada Carbó, abrazaron la noción de negociar el modelo de sociedad con las guerrillas. Abrazaron la noción de negociar
el modelo de sociedad con las guerrillas. Dice él que en una concepción maximalista de la paz que inspiró también las negociaciones impulsadas por el presidente Pastrana. La política de paz integral del presidente Pastrana contemplaba la transformación de las estructuras políticas y sociales. No habrá paz, por ejemplo, sin una reforma política de fondo que dé garantías a quienes han estado excluidos o marginados de nuestro sistema político. Así definida la paz se confundía con la construcción de una nueva democracia. ¿No regresamos a este lenguaje acaso, señores comandantes de fuerza y señor ministro? ¿No es ese exactamente el discurso al cual nos hizo regresar como en una máquina del tiempo el presidente Santos? Posada se hace esta pregunta: ¿por qué esa humillada actitud de culpables y regañados que han expresado los negociadores de paz con la guerrilla? Y responde: es posible quizás que la misma naturaleza de un proceso de paz con grupos rebeldes condicione esa actitud condescendiente del Estado. Por esa razón, ha observado Malcolm Diez, el gobierno, cualquier gobierno, habla muy poco de la democracia. No conviene, o cuando toca el tema, lo aborda con una compensatoria autoflagelación, refiriéndose a la democracia imperfecta, clientelar, corrupta. Dice Posada Carbó: el reconocimiento del otro en la mesa negociadora, la necesidad de convencerlo de abandonar las armas, determinaría esas primeras concesiones en el diagnóstico expresadas en dicho lenguaje deslegitimador. Las frases sobre la deslegitimación del Estado colombiano cunden en toda nuestra literatura política, en todos los comentarios de prensa, incluso en los discursos del Congreso. Recuerdo, por ejemplo, algunos muy notables. Nuestro Estado no es ni jamás fue legítimo de veras, dijo Hernando Gómez Buendía en el año 1995. Cercanísimo al gobierno, doctor Serpa. Se refería al gobierno en el cual usted participaba como ministro del Interior y decía: nuestro Estado no es ni jamás fue legítimo de veras. Hernando Gómez Buendía. Alberto Restrepo, en un artículo del Tiempo, dijo: el funcionamiento del Estado colombiano es la perpetuación de los vicios políticos de la colonia y la actividad subversiva, la prolongación de los vicios del Estado. El Estado defiende la validez de una democracia representativa lacrada de clientelismo y corrupción. La subversión, la de una democracia popular convertida en dictadura. Daniel García Peña, coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de Paz durante la administración Samper, siendo él mismo funcionario del Estado, decía: la crisis de legitimidad es general y afecta a todos por igual. Las instituciones, los partidos y el sistema político, la guerrilla, los gremios, los sindicatos. Incluso hay una frase memorable del padre de nuestro ausente compañero de la comisión, Armando Benedetti Jiménez. Frases de Noemí Sanín, frases de Amparo Bouzas, alta funcionaria en el gobierno del expresidente Samper, frases de Jaime Castro, todas ellas deslegitimadoras del Estado colombiano, justificadoras de la existencia de una organización criminal
alzada, comillas, en armas en contra de ese Estado. Nosotros, en cambio, y cuando digo nosotros, el Centro Democrático, el presidente Uribe, su gobierno, piensa cosas que en general son compartidas consciente o inconscientemente por el pueblo colombiano y determinaron el triunfo del presidente Uribe en su primer gobierno, 2002, en el 2006, y el triunfo del presidente Santos en el 2010. Una de ellas: ni el Estado ni los partidos y en general la sociedad colombiana obligaron a las FARC a alzarse en armas para defenderse o para poder ejercer sus derechos. Ese es el mito fundacional de las FARC y es falso. Nadie los obligó a alzarse en armas para defenderse. Segundo, nosotros no aceptamos el dictum, la sentencia de que todos somos responsables de la guerra que le hemos oído a funcionarios de este gobierno. No somos responsables de los crímenes de las FARC. Ellos, solo ellos son los responsables de cada delito cometido. Tercero, las FARC fueron creadas por un partido político, el Partido Comunista, un partido con ambición de poder, pero que descree de la democracia y de sus mecanismos. Quien mejor sintetiza esa idea es Sabater respecto a la ETA. Miren ustedes cómo calificó esa falacia cuando dijo: no volvamos a repetir que tal último secuestro o crimen de la ETA es absurdo, irracional, etcétera. Frase que también perfectamente se dice incluso últimamente, la semana pasada, con el asesinato de un líder de las negritudes en el Alto Mira, el señor García, asesinado por las FARC. Al contrario, esos asesinatos tienen su lógica. Se trata de una agresión odiosa a los derechos humanos de una persona y a los derechos políticos de toda una comunidad, pero no por ello deja de tener su lógica. Veamos, ETA y quienes la secundan han optado por la lucha armada como modo de imponer sus puntos de vista minoritarios a la sociedad vasca, que los rechaza cada vez con mayor ahínco. La última baza que le queda a ETA para justificar la lucha armada ante su menguante clientela son los propios etarras presos, cada uno de ellos rodeado de familiares y amigos, lógicamente preocupados por su suerte, que veremos será el último punto que utilizarán como escollo definitivo los negociadores de las FARC. Cuarto, en todas las épocas, los documentos publicados por las FARC fueron explícitos, ordenaron aprovechar los mecanismos democráticos para acreditar su fuerza armada, su presencia en el territorio y su accionar terrorista. Quinto, los diálogos de paz son para las FARC un instrumento para avanzar en el cumplimiento de sus planes. Han sido y serán un instrumento para avanzar en el cumplimiento de sus planes. La interrupción de los bombardeos, la prohibición de fumigación de los sembrados, la reconstrucción de la telaraña de contactos políticos en el mundo y del entramado de finanzas, particularmente de los negocios del narcotráfico, la reorganización de frentes, el montaje de un fuerte aparato de propaganda y la relegitimación como fuerza política por parte de la prensa nacional e internacional son, señor ministro, éxitos evidentes de las FARC y concesiones voluntarias que ustedes han hecho por parte del gobierno. Les repito, ¿cuál de estas afirmaciones sobre los avances y progresos de las FARC pueden ser negadas por ustedes, señor comandante de las fuerzas militares, general
Rodríguez. Interrupción de bombardeos, prohibición de fumigación de sembrados, sin que ello suponga cesación de producción y venta de cocaína, reconstrucción de la telaraña de contactos políticos en el mundo y del entramado de finanzas. Están al frente de la defensa de la política de Maduro de ofensa y agresión al pueblo de Colombia. Fueron las FARC quienes mejor defendieron al presidente Maduro. Ayer lo acaba de hacer también el ELN. Cuando fue capturado el Chapo Guzmán, ustedes mismos supieron por acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos y en particular con la DEA que era necesario venir a Bogotá a encontrar al principal agente del Chapo Guzmán, aliado de las FARC, su sobrino, quien vivía como un potentado en Bogotá. La reorganización de frentes, ¿o acaso miento? El montaje de un fuerte aparato de propaganda. ¿No han visto acaso que tienen ya canal de televisión, emisora, café estéreo, 4 páginas web, más las páginas de los activistas y simpatizantes de las FARC dentro del propio territorio colombiano? La relegitimación como fuerza política. No habló el presidente la semana pasada de que le gustaría y le encantaría traernos a esta comisión a unos 7 u 8 representantes a la Cámara de las FARC. Esos son éxitos de las FARC dentro del proceso de negociación. Los han logrado siempre. Lo lograron con Belisario, lo hicieron con el presidente Barco, posteriormente con Gaviria, con Samper y con Pastrana. Sexto, afirmamos como Centro Democrático, y lo ha dicho el presidente Uribe en reiteradas ocasiones, ningún crimen le ha sido ajeno a las FARC, y además crímenes sistemáticos. Y lo digo para recordar que es uno de los elementos sustanciales de la definición de los crímenes de lesa humanidad. Asesinato por razón de pensamiento. Asesinato por razón de pensamiento, incluyendo disidentes de las FARC. El señor Cardona, ¿se acuerda de él? Doctor Roy, dirigente del Partido Comunista, disidente de la línea de pensamiento criminal de las FARC. Asesinato por razón de pensamiento, secuestro disfrazado de impuesto de guerra, atentados indiscriminados con bombas en clubes, en iglesias, en escuelas, secuestros de dirigentes políticos para canjear por presos o para obligarlos a acciones u omisiones en su actividad. ¿O es que no recordamos, senador Roosevelt, a sus compañeros, amigos, seguramente algunos de ellos socios políticos, los diputados del Valle del Cauca? Tráfico internacional de drogas. ¿Alguien duda que el cartel de los soles que domina hoy todo el panorama político y administrativo de Venezuela está alimentado por la coca que produce y trafica las FARC? Secuestro de niños para enrolar en los frentes, abortos obligados sistemáticamente, amenazas o asesinato de candidatos y de elegidos, destrucción de infraestructura, etcétera, etcétera. Las FARC cultivan la muerte como instrumento para lograr sus objetivos. Asesinan a quienes sean obstáculo para la realización de sus planes. Reitero el asesinato la semana anterior de Genaro García, dirigente de las negritudes del Alto Mira. Compañeros nuestros, como los de el Alto Baudó. Octavo, primero fue el secuestro aplicado sin límites ni compasión, y luego el tráfico de drogas
el origen de sus cuantiosos fondos, hasta el punto que una revista internacional con datos entregados por agencias internacionales asegura que es hoy la tercera organización criminal con mayores recursos económicos. Noveno, ni el Estado ni la sociedad colombiana deben nada a las FARC. Y esto para referirnos a la justicia transicional. ¿Cómo así, comandante de las fuerzas militares y señor comandante de la policía, que cuando hablamos de justicia transicional estamos hablando también de los militares, es decir, de los soldados y policías de Colombia? ¿Acaso ellos pertenecen a una organización criminal? Yo, hasta donde he sabido, cualquier delito cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas es investigado por Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, obviamente. ¿A qué y por qué estamos hablando de justicia transicional respecto a los militares? ¿Qué delito han cometido? Ser miembros de las fuerzas militares. ¿Ese es acaso el delito del cual los están indicando? Porque el solo hecho de pertenecer a las FARC es en sí mismo un crimen. Pero a las fuerzas militares no debemos, ni el Estado ni la sociedad colombiana, nada a las FARC. Y la justicia colombiana ha estado, estuvo, está y estará en condiciones de perseguir a quienes hayan cometido crímenes contra los criminales, y no tenemos absolutamente nada que negociar al respecto en La Habana. Décimo, y esto es crucial respecto a la llamada Comisión de la Verdad y la Comisión Histórica. La historia de Colombia en los últimos 60 años es la de una democracia amenazada y perseguida por las FARC y el ELN, y hasta cuando existieron por las AUC, y hasta cuando existió por el M-19, por el EPR, el PRT, el PLA y todas esas siglas que conforman esa geografía y esa álgebra extraña. La Comisión de Memoria Histórica y ahora la Comisión de la Verdad son imposiciones, señor comandante de las Fuerzas Armadas, de las FARC a una acobardada delegación gubernamental. La fuerza de la democracia colombiana explica la permanencia de sus instituciones, del Congreso, de su Ejecutivo, de sus Cortes. Es una democracia tan fuerte que sobrevivió a exclamaciones y afirmaciones y políticas como las que expresó el presidente Belisario o el presidente Samper. Tan fuerte es. 12. La garantía de la vigencia democrática tiene un actor principal: sus Fuerzas Armadas y de Policía. Y que no se nos venga a decir que ellas hacen la guerra, ejercen su función. Pero si eso es del ABC, de la doctrina del Estado, de los tratadistas liberales, de los pensadores liberales, Hobbes, quien perfiló y vislumbró el elemento crucial que hacía que los seres humanos se reuniesen en sociedad, hiciesen el llamado pacto social y conformasen un aparato al que se le otorgaba el poder soberano, había dicho que los seres humanos por naturaleza eran fieras. Homo hominis lupus, repitió, porque ya lo habían dicho los romanos. El hombre es un lobo para el hombre. Y dijo: si no hay autoridad a quien los seres humanos otorguemos el poder de defendernos, la vida sin esa organización estatal es una vida triste, solitaria, sórdida, bestial y breve. Y ello nos impele a la formación de una fuerza,
a quien otorgamos el monopolio de las armas y el monopolio del poder. El ejercicio de ese poder por parte de los servidores estatales ha estado en Colombia demarcada por la Constitución y la ley y vigilada por una justicia honrada. Hoy los premia una favorabilidad casi unánime, como casi unánime es el rechazo a las FARC y al ELN, o no vemos las encuestas desde hace más de 10 años. Siempre la primera institución apreciada por los colombianos con márgenes de favorabilidad que llegan hasta el 85%, es decir, superan hasta el margen de error, son las Fuerzas Armadas de Colombia. Una comisión de la verdad en una democracia ininterrumpida como ningún otro país de América Latina y vigente es un adefesio histórico, una irracional imposición de los terroristas que han intentado insistentemente destruir a esa democracia. El sector más agraviado, más perseguido por las FARC ha sido el sector agropecuario. El Estado y el gobierno no pueden buscar lo mismo que las FARC para el campo, al contrario, son los dos polos y alternativas para el campo. Como dice el presidente Santos, encarta a las FARC para iniciar negociaciones, para inducirlos a que se acerquen a su gobierno, que el plan estratégico de las FARC coincide con los planes y proyectos y programas de su gobierno, o de la Constitución, o de las leyes colombianas. 16. No es la falta de apertura democrática o la voluntad excluyente de las instituciones y de sus partidos lo que impide a los miembros de la FARC inscribirse como candidatos a elección popular. No, no es eso. Son sus crímenes consciente y voluntariamente cometidos los que los inhabilitan. No es un capricho nuestro. ¿O acaso entonces todo lo que ha hecho el Consejo de Estado respecto a las pérdidas de investidura, la Corte Suprema de Justicia respecto a las condenas de miembros de estas corporaciones, e incluso la justicia ordinaria en general respecto a crímenes como asesinatos, estafas, robos, prevaricatos, peculados, etcétera, debían ser levantadas, porque van a ser levantadas las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de las FARC? Y muy importante esto para el lenguaje del ministro de la Defensa, quien lo contradice permanentemente como manera de concebir y percibir la política colombiana. La historia de Colombia no es la que escriban los amigos de las FARC o los contratistas del gobierno, las Natalias y los Alfredos y los Leones. Siguen vigentes los escritores y tratadistas que han hecho esa tarea sin fleteo ni parcialidad y con criterio científico. Nosotros, señor ministro, casi que pudiéramos decirle con una probabilidad estadística muy elevada que el proceso que ustedes han orientado en La Habana, signado por estas mismas ideas que he expuesto y que fueron las que condujeron a la formación de los procesos de Belisario, Samper, Pastrana, etcétera, terminarán con el mismo resultado que con el que terminaron esos procesos. Usted me dirá, no, nunca hemos avanzado tanto, nunca ha estado tan cerca ese aire hermoso de la paz simbolizado en esas
palomitas regordetas que tiene nuestro amigo el senador Roy Barreras hoy en su solapa. Pues he de decirle que nosotros como Centro Democrático ha venido siguiendo la literatura que acompaña los procesos de, comillas, negociación de las FARC, y debemos decirle que nuestro diagnóstico es que están aprovechando el proceso para su fortalecimiento, su crecimiento, para su desarrollo, y que todo nos indica que tarde o temprano el gobierno del presidente Santos sufrirá la misma desilusión que sufrió el gobierno del presidente Pastrana. Y le voy a traer un pequeño ejemplo. La semana pasada, en uno de esos medios de comunicación que ellos han construido aprovechando la buena voluntad del presidente Santos, que él mismo describió ayer, estuve oyendo una declaración de uno de los negociadores, Granda, a un periodista del grupo Ancol en la emisora Café Estéreo. Y claro, la persona que está hablando, no solamente como negociador e interrogada por un periodista que es de su propia organización, señor Miguel Suárez, pues entonces pierde unos lazos inhibitorios naturales que le hagan, primero, frenarse, segundo, pensar muy bien lo que va a decir, a fin de que posibles oyentes, televidentes o inclusive negociadores del gobierno escuchen sus palabras. Oiga lo que le respondió en medio de una conversación que ya se volvió de camaradas a Miguel Suárez el señor Granda. Aquí no va a pasar nada cuando vengan los 4 meses, cuando se hayan cumplido los 4 meses. Nosotros somos más optimistas y creemos que lo que hay que hacer es prorrogar, estamos hablando de las conversaciones que ustedes tienen allá en La Habana, hasta que encontremos realmente la definición del problema. Ahí sí está la valentía del presidente, de sus ministros, de la gente que tenga talento, no pararnos de la mesa hasta no encontrar un acuerdo favorable a las partes. Eso es lo que el país tiene que estar oyendo, eso es lo que el país debe prepararse para hacer, y no comenzar con bravuconadas que no conducen sino a polarizar las situaciones en el país. Es decir, señor ministro, que el stand-by en que nos están involucrando a todos, particularmente las fuerzas militares, podría llegar, como lo dijo en el comienzo de esta misma entrevista, a situaciones como la de Filipinas. Llevan 26 años y no se han parado de la mesa. Y mientras no se transformen todas las condiciones objetivas, que son según este gobierno las que explican la existencia del llamado conflicto interno armado o guerra civil, entonces no habrá paz y por lo tanto mantendremos el estado de guerra y el estado de guerra es el estado de cultivo de coca, es el estado de extorsión y secuestro, es el estado de prohibición de la acción política del Centro Democrático en los territorios donde ellos estén presentes, es el estado de asesinato de la dirigencia social que no cumpla las obligaciones que ellos imponen y que no esté predicando las prédicas que ellos imponen. Y así entonces estaremos mirando el desarrollo de la política colombiana con la existencia de una oprobiosa organización criminal, las FARC, y al mismo tiempo predicando que estamos en paz con ellas. Nosotros, señor ministro, lo que llamamos es a un cambio de política, y es un cambio de política que parte de la idea, para terminar, señor ministro, que es una idea liberal, de que no necesariamente el pacifismo es la representación de la moral. Es decir, el pacifismo no es en política propiamente
un imperativo categórico. No es que todas las exclamaciones de paz siempre son buenas y todas las afirmaciones reclamando dignidad y confrontación son malas. Hubo en España un gran debate sobre afirmaciones del ministro de la Defensa del gobierno del presidente Zapatero respecto a su exclamación de que nunca podría ordenar dar muerte a nadie, el ministro de la Defensa. Surgió entonces, y consta en la revista de la Ilustración Liberal, lo firma Óscar Elía Mañú, un politólogo muy reconocido en España, un gran debate sobre si el pacifismo supone una superioridad moral. Incluso se pregunta, ¿no es más bien a veces una inmoralidad política? ¿No se debiera reconocer la realidad existencial de la guerra y de las nociones políticas de enemigo, violencia y fuerza? Incluso afirmaron en ese debate, las nociones amigo-enemigo son consustanciales a la política. Y se dijo, los pacifistas piensan que es cada cual el que designa a su enemigo, y si no quiere tener enemigo, no lo tendrá, pero es el enemigo el que lo elige a uno. Si él quiere que uno sea su enemigo, pues lo será. La guerra pertenece a la política de tal manera que no es posible concebir la política sin confrontación. La enemistad incluso constituye la esencia de lo político. Por eso el pacifista moral queda abocado a moverse en un mundo sin sentido, y un mundo sin sentido es un mundo en el que la vida carece de valor. Por eso se dijo en ese debate que la ciencia política dice que palabras como las que pronunció el ministro Bono en España, yo prefiero que me maten a matar, son palabras irresponsables e inmorales. Si hay alguien en una sociedad que debe preferir matar a morir y hacer de ello un imperativo moral, es precisamente el ministro de la Defensa. Sobre él recae la responsabilidad de defender a la comunidad de las amenazas que pesan sobre ella. No será él quien tenga que matar, ni mucho menos, se dijo, pero serán aquellos que estén a su cargo los que hayan de soportar las penalidades de la agresión violenta. Cuando el responsable político abraza ese pacifismo moral, abre de par en par las puertas a la inmoralidad. Por eso se preguntaba Elío, ¿puede el pacifismo ser inmoral? Cuando los destinos de la comunidad dependen de quien renuncia de antemano a defenderla, cuando ésta traiciona la responsabilidad que le ha sido confiada, la inmoralidad es evidente. Nosotros, señor ministro, llamamos a mirar con objetividad el comportamiento, el pensamiento, las afirmaciones, los hechos, las actuaciones protagonizadas por las FARC. Y de ese análisis se desprende para el Centro Democrático que el actual proceso de paz es una emboscada autotendida por Santos, por el comisionado de paz y por el conjunto de su gobierno, y que la suerte de Colombia se está poniendo irresponsablemente en juego, y la democracia colombiana está teniendo que sortear los peores peligros, máxime que el escenario geopolítico todo él favorece a las FARC. Hay gobiernos aliados de las FARC que tienen la prédica política, que tienen los mismos sustentos políticos, que tienen incluso la misma ideología nutrida en el marxismo,
Venezuela, Ecuador, Bolivia y un sector muy importante del gobierno de Argentina, que patrocinan la acción, la política y la prédica de las FARC, y en consecuencia mantener este estado de cosas y hacer que el pueblo colombiano tenga que soportar la pérdida de todos los avances y logros que habíamos tenido durante ya casi una década, es francamente una irresponsabilidad, es francamente una inmoralidad y contradice toda la normatividad ética que debe regir el comportamiento de los estados y más particularmente de los gobiernos y de los partidos. Muchas gracias, señor presidente.